Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Mackenzie Lueck. No voy a decir demasiado en la introducción, excepto que si quieren leer conmigo algunos libros de casos para siguientes videos, pueden ir a mi Twitch, acá se los dejo en pantalla, o también tienen el link en la descripción. Si quieren ser parte de este club de lectura que se formó, pueden ir a seguirme ahí y también pueden seguirme en Instagram o Twitter para saber cuándo voy a estar streameando. Así que ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La mujer que están viendo en pantalla es Mackenzie Speth Lueck. Nació el 8 de marzo de 1996 en California, Estados Unidos. Mackenzie, o Kenzie como sus amigos la llamaban, nació y creció en la ciudad de El Segundo en Los Ángeles, California. Era hija de Diana y Gregory Lueck. También era la segunda mayor de 4 hermanos, todos varones menos ella. Su familia era parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mayormente conocida como Iglesia Mormona. Kenzie era descrita como una chica alegre y divertida. Le gustaba mucho jugar al aire libre, sobre todo en la playa. Llegada a la adolescencia, comenzó a asistir a la El Segundo High School, donde le iba muy bien. Además, hacía gran cantidad de actividades escolares y era parte del equipo de porristas. Donde más se destacaba era en actividades acuáticas. Ella era parte del equipo de natación y también de waterpolo. Había días en los que pasaba más de 8 horas nadando en la pileta. En el año 2014 se recibió de la secundaria sin mayores problemas. Luego de eso se mudó a vivir a Carolina del Norte, ya que quería independizarse de su familia. No duró mucho tiempo ahí, ya que entró a la Universidad de Utah para estudiar kinesiología y preenfermería. En la universidad se unió a la hermandad Alpha Chi Omega, donde pasaba gran parte de su tiempo haciendo distintas actividades. Mackenzie tenía varios intereses, entre ellos era activista por los derechos de las mujeres y también estaba muy interesada en la política. Meses antes de los hechos, en el año 2018, Kenzie comenzó a usar aplicaciones y sitios web de citas, pero no utilizaba los sitios convencionales, sino que utilizaba páginas que se presentaban como plataformas para unir sugar daddies y sugar babies. Es probable que sea necesario explicar esta parte para algunas personas. Se denomina sugar daddies a hombres generalmente avanzados de edad, más 50 años, con mucho dinero. Generalmente, igual puede ser cualquier hombre, pero usualmente los hombres con mucha plata en estos sitios buscando pareja tienen más de 50 años. También hay, de la misma forma, sugar mommies, o sea, la versión en mujer. Ellos buscan a sugar babies, mujeres u hombres de mucha menos edad, y les ofrecen dinero para que sean sus acompañantes. Por acompañantes me refiero a muchas cosas, no solamente tiene que ser sexual, pero no les voy a mentir, en su mayoría es así. Es en estas páginas, lamentablemente, que conoce a Ayola Adisa Ajayi, un hombre nigeriano de 31 años, y me disculpo si estoy pronunciando muy mal ese nombre. Ajayi había inmigrado a Estados Unidos, más específicamente a Utah, a sus 20 años, para trabajar. Consiguió una visa de trabajo y también comenzó a estudiar computación en la Universidad de Utah. Durante esta época también se casó. Pero Ajayi ya desde esta época mostraba comportamientos alarmantes. Fue echado de la universidad por varias razones, entre ellas por ser acusado por robar a algunos estudiantes. También se divorció de su esposa, quien lo acusó de ser violento y de obligarla a hacer cosas que ella no quería. A principios de 2018, Ajayi tuvo una denuncia por abuso sexual. Según consta en la denuncia, una mujer fue a su casa luego de haber contactado con Ajayi a través de una aplicación de citas. Mientras estaban en su casa, la mujer cuenta que Ajayi en un momento empezó a querer besarla y tocarla. Ella se negó, pero Ajayi seguía insistiendo. En un momento la mujer quiso abandonar la casa porque este hombre no dejaba de insistirle y él comenzó a morderla. Afortunadamente la mujer pudo escapar de ahí y la denuncia fue hecha a la policía, pero no se hizo demasiado. Según los registros, Kenzie y Ajayi se contactaron por primera vez a finales de 2018 en el sitio de Sugar Daddies. Intercambiaron mensajes durante un par de días, pero luego Kenzie dejó de hablar con él.
Después de un tiempo, unos días antes de los hechos, Ayahi volvió a comunicarse con Kenzie y logró convencerla de que se encontraran. Kenzie en esos momentos estaba con su familia en California. Una semana antes de los hechos, la abuela de Kenzie había fallecido y por esto se estaba quedando unos días en casa con su familia para afrontar el duro momento. Kenzie tenía que volver a Utah a la universidad y arregló con Ayahi para encontrarse apenas volviera. Es entonces bajo este contexto que pasamos al día de los hechos. Kenzie llegó al aeropuerto de Salt Lake en Utah en la madrugada del 17 de junio de 2019, alrededor de las 3 de la mañana. Un conductor de Lyft, que es una aplicación como Uber, aseguró haber llevado a Kenzie hasta el Parque Hatch, a unos pocos kilómetros del aeropuerto. Allí, Ayahi la estaba esperando con un auto. A todo esto, por supuesto, que se comprobó que el conductor de Lyft no hubiera mentido con lo que hizo el resto de la noche. Tuvo varios otros viajes y con eso llegaron personas que podían comprobar que habían sido llevados por él. Entonces, él no habría tenido contacto con Mackenzie el resto de la noche. Los primeros en notar la ausencia de Kenzie fueron sus padres cuando no recibieron ningún mensaje ni aviso de que ya había llegado de su parte. Comenzaron a comunicarse con sus amigos y compañeros para ver si sabían algo de ella, pero todos les decían que no la habían visto. Finalmente, el 20 de junio, 3 días después de los hechos, el padre de Kenzie hace la denuncia a la policía ante la falta de muestra de vida de parte de Kenzie. Las investigaciones comenzaron entonces inmediatamente. Como es normal en este tipo de casos, comenzaron a buscar testigos que hayan visto a Kenzie. Las primeras investigaciones confirmaron que Kenzie había llegado al aeropuerto de Salt Lake. También se obtuvo el testimonio del conductor que la llevó hasta el parque. Este testimonio fue importante para determinar dónde había desaparecido Mackenzie, pero a la vez él decía que no había podido ver bien a la persona con la cual ella se había encontrado. Este conductor estuvo claramente cerca, pero no era un detalle que le importara averiguar demasiado en aquel momento. Pero aparte de eso, también señala que hay un detalle interesante con respecto a lo que pasó aquella noche. La conversación durante el trayecto en taxi se tornó en una charla acerca de lo raro del viaje, que había algo raro esa noche, a lo que Mackenzie respondió: no es tan raro como dejarme en el medio de un parque. El conductor dijo que ella misma fue quien trajo el tema a colación y que evidentemente la situación le resultaba algo fuera de lo común, pero se limitó a llevarla y dejarla ahí. Una vez estacionados en el parque, Mackenzie se bajó y cargó su equipaje del auto en el que estaba al otro auto que la esperaba ahí. Además, todo esto estaba sucediendo a las 2 a.m. en un parque a oscuras, que era justamente lo que más llamaba la atención. El conductor dijo que cuando llegó al parque vio un auto, que le parecía que era un Subaru, pero no mucho más. Lo interesante es que todo ese tiempo pensó que la otra persona esperando en aquel auto era una mujer por la voz tan tranquila y tímida que tenía. Es incluso después de todo este caso que él siguió recordando a Mackenzie mientras trabajaba, preguntándose si aquella noche él podría haber hecho algo diferente. Lo ve una y otra vez en su cabeza, pero también dice que intentó asegurarse de que ella estuviera lo mejor posible. Es decir, que por ese lado intenta hacer paz con lo que ocurrió esa noche. Con respecto a la investigación, en este caso había dudas muy puntuales, como por ejemplo, ¿Mackenzie se encontró con alguien? ¿Tal vez tenía algún celular extra que nadie conocía? La mitad de estas preguntas se respondieron una vez que lograron ubicar al conductor de Lyft, pero las otras se resolvieron al ver los registros de teléfono de Mackenzie. La clave estaba justamente en ese teléfono que llevaba consigo y que se podía ver en las filmaciones. Un tiempo después de la desaparición, amigas de Mackenzie comenzaron a publicar en redes sociales información sobre ella para descubrir su paradero, con alguna foto adjunta para aquellas personas que no la conocían. La búsqueda por Facebook también incluía un hashtag: Find Mackenzie. Hasta ese punto, como muchas otras desapariciones, se creía que podía haberse escapado con alguna pareja. Sin embargo, no había pruebas de tal cosa o siquiera alguna pareja que sus amigos conocieran con quien pudiera irse. Lo que sí notaron estos amigos es que Mackenzie, o al menos quien tuviera su teléfono a mano, había comenzado a seguir una cuenta de Instagram un tanto curiosa. Primero que nada, esta cuenta se llamaba Fatherless o Sin Padre en español. Las fotos eran de mujeres en bikini, en su mayoría, y la descripción de la página es Daddy Issues, no sigas a menos que te gusten las mujeres ardientes. Les pareció un movimiento un poco raro, especialmente para una persona desaparecida, así que le sacaron captura de pantalla y lo enviaron a la policía inmediatamente.
El tema más extraño de esto es justamente que el teléfono de Mackenzie se había apagado. Apenas se bajó de ese taxi, podemos llamarle, su teléfono se apagó. Así que era medio raro que unos días después, de repente, su cuenta de Instagram, que estaba en ese teléfono, empezara a seguir a una cuenta tan extraña. Al menos para los gustos de Mackenzie, digo. A decir verdad, las investigaciones dieron resultado rápidamente, una vez que se obtuvieron los registros del celular de Kenzie. Fue allí que vieron el último número de teléfono con el cual Kenzie se había comunicado. Además, cuando obtuvieron los registros de locación de ese otro teléfono, lo ubicaban en el mismo lugar y a la misma hora que el de Kenzie en el parque Hutch. Cuando averiguaron por la persona que estaba registrada con ese número, dieron inmediatamente con Ayola Ayahi. Aparte de esto, también tenían los testimonios de vecinos que al parecer olían algo muy fuerte proveniendo de la propiedad de este hombre. Resulta que él había pasado los últimos días quemando algo que producía este fuerte aroma y había dejado las cenizas ahí en su patio. Primeramente, la policía fue a la casa de Ayahi para interrogarlo. Si bien no era sospechoso todavía, sí era una persona de interés. En la primera entrevista, Ayahi no dio muchos detalles, decía no haber visto a Kenzie ese día. Sin embargo, el 28 de junio, 11 días después del asesinato, fue voluntariamente a la estación de policía, confesó el crimen y se entregó. A partir de este momento es el relato de Ayahi de los hechos. Según él, según lo que él dijo, llevó a Kenzie hasta su casa, ya había planeado todo para asesinarla, por cierto, apagó sus cámaras de seguridad para evitar dejar registros de ella ingresando a su hogar. Luego, una vez que ya estaban ambos dentro de la casa, antes de que Kenzie pueda reaccionar, la redujo y la ató de pies y manos. Luego comenzó a estrangularla y a golpearla. Una vez que terminó de asesinarla, enterró su cuerpo y se deshizo de sus pertenencias. Horas más tarde, intentó quemar el cuerpo. Mientras estaba detenido, le contó a la policía que luego de la primera entrevista que tuvieron, desenterró los restos del cuerpo que estaban en su patio y los llevó al cañón de Logan para deshacerse de ellos. La policía allanó la casa de Ayahi y encontró restos de tejidos y huesos de Kenzie en su patio. También fueron al lugar donde Ayahi les dijo que había dejado los restos del cuerpo y los hallaron. Ayahi confesó cómo ocurrió el crimen, aunque sin dar demasiados detalles acerca de qué le hizo a Kenzie. El juicio se llevó a cabo en octubre de 2020. La fiscalía tuvo tiempo suficiente para recolectar una gran cantidad de evidencia en contra de Ayahi, quien no intentó defenderse y se declaró culpable. Por esto fue sentenciado a prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Ayahi también tuvo otros cargos por otros crímenes que cometió. Se descubrió que tenía posesión de pornografía infantil en su computadora mientras investigaba el caso de Kenzie. Estos cargos fueron desestimados por un arreglo cuando se declaró culpable del homicidio de Kenzie. Más tarde salió a la luz un detalle un poco perturbador. Hay un testimonio de un contratista que contó que semanas antes del asesinato, Ayahi lo quería contratar para que haga una habitación a prueba de sonido y con acceso por huella digital en el sótano de su casa. Cuando el contratista le preguntó para qué era, Ayahi le dijo que era para esconder alcohol de su novia religiosa y para escuchar música fuerte. Al contratista todo esto le pareció extraño y decidió rechazar el trabajo. No sabemos realmente qué le hizo confesar el crimen. Tal vez simplemente sabía que en algún momento lo iban a descubrir, dado todas las cosas, todos los vínculos que tenía al caso. En algún momento iban a entrar en su casa, iban a descubrir restos de Kenzie de los cuales no se podía deshacer, así que quizá decidió ahorrarse todo el proceso y directamente confesar. Pero bueno, ese es todo el video por hoy. Déjenme sus opiniones abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.